Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Juan Carlos Torre en la biblioteca, en la sede Juan Filiol de la Biblioteca Nacional. Le agradecemos a Raúl Tamargo que nos haya permitido estar aquí. Estamos aprovechando y agradecemos enormemente a Juan Carlos la disposición a conversar un rato con nosotros con motivo de haber venido a presentar su libro, diario de una temporada en el quinto piso, a la Feria del Libro. Y bueno, entonces en el marco de lo que es el proyecto Democratizaciones, Modernizaciones y Desigualdades del Instituto de Humanidades, queremos aprovechar esta oportunidad para conversar con él. Todos conocemos a Juan Carlos Torre desde su faceta académica, a todos nos ha inspirado en su momento sus trabajos sobre la movilización, sobre las democratizaciones, pero justamente por eso queremos hoy preguntarle sobre, desde la posición de un académico que integró el equipo de Juan Zurril, primero desde la Secretaría de Planificación y luego desde el Ministerio de Economía. ¿Cómo vio él las posibilidades, desde el punto de vista, las posibilidades de construcción, de construcción democrática, de democratización? Decíamos, teniendo un poco en cuenta la concepción tiliana que refiere a las capacidades estatales, más específicamente, y a pensar la democratización como un proceso siempre relacional que puede ser amenazado de una reversión desdemocratizadora. Entonces, bueno, un poquito desde esa perspectiva, desde la capacidad estatal, desde la relación, pensarlo como relación social, ¿cómo calificaría a ese gobierno de Alfonsín? ¿Se podría decir que fue un gobierno de escasa o baja capacidad estatal? Bien, gracias por esta entrevista. Permítame hacer ahora una breve introducción personal. Yo me pasé muchos años, casi toda mi vida en el mundo académico. Un día me golpearon la puerta y me dijeron si quería ir al gobierno. Yo vacilé. Acababa de aprobar mi tesis de doctorado y estaba transformando mi tesis en libro. Y dije, ¿cómo voy a hacer eso? No, pero escúchame, aquí hay una oportunidad única en la Argentina. No me digas, sí, Alfonsín ganó la presidencia. Ah, bien. Entonces me sumé y me dijeron, no te preocupes, vas a poder hacer tu trabajo, tu tesis. Yo confié y nada, me equivoqué, me engañaron. La tesis durmió 5 años. No la pude tocar. Pero esos 5 años en realidad me abrieron una puerta a una experiencia de vida que yo no conocía, ¿no? Que es estar cerca de los pasillos del poder. No digo que yo estuviera en primera fila, estaba bastante atrás, pero en todo caso tenía amigos que me contaban, ¿no? Me introducían en los entretelones de esa experiencia y desde ese punto de vista, viendo con los ojos de una persona que viene del mundo académico, ¿no? Esa experiencia, digo, efectivamente, la experiencia de Alfonsín fue muy importante porque reintrodujo, ¿no?, la idea de una vida democrática en la Argentina. Yo, más de una vez, me hice referencia a esa experiencia como una transición de la democracia. La palabra transición fue usada por primera vez, ¿no?, en forma polémica, porque se decía, muchos decían, ¿no?, Argentina vuelva a la democracia. Y más de uno saltó y dijo, ¿cuándo hubo democracia en la Argentina? Entonces, ¿cómo existía esa idea cuando hubo democracia? Para describir esta experiencia se la vio como una transición desde el autoritarismo a la democracia. La palabra transición en ese sentido tiene un carácter conceptual, para desmarcarse de una visión otra, ¿no?, que decía volvemos a la democracia. No, se trata de caminar hacia ella. Y el camino hacia ella, efectivamente, es un camino lleno de altibajos, que admite, por cierto, avances y, por cierto, retrocesos. Y la Argentina, en ese sentido, es un corsi y ricorsi de experiencias políticas. Se avanza y se retrocede, se avanza y se retrocede. Y en lo que hace a la posibilidad de avanzar, es muy importante esta referencia que hacía Mónica, ¿no?,
a la perspectiva de capacidades estatales al servicio de la democracia. La democracia como tal no hace referencia a capacidades estatales, es un producto de otra naturaleza, pertenece a otro universo. Tiene que ver con reglas de la convivencia política. Ahora, esas reglas de la convivencia política, ¿no? Descansan para ser efectivas en que quienes deciden tengan capacidades para llevar a la práctica sus políticas. Ahora, ¿qué vamos a entender por capacidades estatales desde ese punto de vista? ¿No? Pues ustedes, una primera versión muy primaria es la botonera. Uno está en funciones del gobierno y toca botones. A veces algunos botones no funcionan. Eso ya revela de que ese instrumento con el cual uno va a descansar en su experiencia no es eficaz. Otras veces esos botones están enajenados, no están en el control de quien tiene el poder electoral, ¿no? Están, digamos así, colonizados por grupos de presión. Y si uno comienza a hacer una lista, ¿no? Va a encontrar, ¿no? Que las capacidades estatales siempre son un enigma, ¿no? Hasta que uno quiere activarlas y se va a encontrar porque si son efectivas o no son efectivas. En el gobierno de Alfonsín, ¿no? Había dificultades en ese sentido. Yo me coloco, si ustedes quieren, del lugar tecnocrático del Ministerio de Economía. Y bueno, es un Ministerio de Economía que descansa sobre un gobierno que tiene una infraestructura de expansión del Estado, ¿no? Muy grande a lo largo de los años. El Estado va incorporando funciones de lo más diversas. Una expresión de esa incorporación es, por ejemplo, las empresas estatales. En ese momento todavía no vino la ola privatizadora. Las empresas estatales. Y bueno, muchas dificultades que teníamos, ¿no? Era que las empresas estatales no estaban en sintonía con lo que, de un modo u otro, se hablaba del Ministerio de Economía. Entonces, capacidades estatales, al límite es si el territorio nacional está al alcance de las decisiones del poder público, del poder político. En ese sentido, la Argentina, puede decir, a diferencia de México, ¿no? Uno puede decir gran parte del territorio, no digo el 100%, ¿no? Está al alcance de las iniciativas del gobierno. Ahora, esa iniciativa puede ser más o menos eficaz, dependiendo de las circunstancias. Fíjense ustedes que el gobierno de Alfonsín puede cambiar la moneda, es decir, hace un plan económico y descansa la moneda. Si eso no es capacidad estatal, yo no sé a dónde está, ¿no? Alguna puede decir fue un cambio duró poco, pero en todo caso eso tiene que ver con capacidad estatal. Hay áreas de la vida pública que están en el ámbito de las capacidades. Hay otras áreas que están más ajenas, porque uno quiere actuar ahí y se encuentra siempre con el bloqueo de intereses que están enquistados dentro del Estado. De modo que la capacidad estatal siempre es un instrumento virtual que no podemos definirlo, ¿no? De antemano. Quizás hay experiencias que se las puede calificar de antemano como baja capacidad estatal, pero en el caso de la experiencia argentina, la capacidad estatal se mueve en una dirección o en otra dirección. No se puede colocar una etiqueta, baja capacidad, alta capacidad, porque muchas veces es un producto resultado, ¿no? De la gestión política. En la Argentina, si uno se desplaza hacia adelante, después de la experiencia de Alfonsín, se va a encontrar con el presidente Menem. El presidente Menem, a primera vista, tiene una mayor capacidad estatal, porque puede, si usted quiere, modificar la distribución de recursos en una proporción, ¿no? Que Alfonsín no pudo. Pero en todo caso, esa capacidad mayor de Menem se levanta sobre la base de la experiencia de Alfonsín, que es en la búsqueda de esa capacidad estatal. Fíjense ustedes que una de las claves del plan de estabilización llamado Plan Austral fue el compromiso de Alfonsín de no usar el Banco Central para financiar el déficit público. Fue su palabra. Menem tuvo que ir más allá de poner su palabra y puso la relación 1 a 1. O sea, Menem se autolimitó. Por ley. Por ley, en el uso de una capacidad que virtualmente el gobierno tiene. ¿A los efectos de qué? A los efectos de crear una expectativa de que la estabilidad se va a mantener. Y se mantuvo mucho tiempo. Entonces, se pasó
de una capacidad estatal que descansaba sobre un compromiso personal, Alfonsín, a una capacidad estatal que descansó sobre el autoatamiento, ¿no?, de quien ocupa ese cargo, que es el caso de Menem, que dijo, yo eso no voy a tocar. Entonces, la palabra capacidad estatal es una palabra que tiene, desde mi punto de vista, ¿no?, tiene que ser usada como una ventana para explorar la gestión. Y de esa exploración de la gestión puede uno salir, o puede concluir, ¿no?, que en algunas áreas esa capacidad es efectiva y en otras no lo es tan efectiva. Está bien, perdón que te interrumpa, eso de pensar en áreas, ¿no? Porque me refiero, sí, uno no puede pensar al Estado como una cosa, digamos, homogénea, ¿no? Pero, por ejemplo, esa capacidad estatal que tuvo Alfonsín para imponer por su palabra un cambio de moneda duró muy poco tiempo. Quiero decir, él mismo no pudo controlar esa paridad, ¿no? Y ahí es la concepción tiliana, vuelvo a Tilly, que, bueno, como una referencia, donde habla de las posibilidades que tienen los gobiernos de controlar a los poderes, uno podría decir los poderes corporativos, ¿no? O sea, la capacidad de imponer la política democrática frente a las corporaciones. Sí, señor. Entonces, en ese sentido, digo, también pensar cómo jugaron las corporaciones empresarias, ¿no? En este caso, digamos, Alfonsín intentó lanzar una política, no intentó, bueno, en todo momento intentó la concertación, pero ¿cómo jugar hoy? ¿Cómo jugar? En ese sentido, decimos, ¿no? En ese sentido me refería a baja capacidad estatal. Bien. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo verías? Con las corporaciones empresarias, con las corporaciones agrarias. Digo lo de las corporaciones agrarias porque también hablaba Pablo en la presentación de que Alfonsín tenía una idea de un reformismo agrario. Ok, yo digo, el Partido Radical es un partido de la opinión, no es un partido de los intereses. A diferencia del Partido Peronista, que es un partido que tiene intereses. No es apenas una visión, tiene adentro intereses. En este caso, los intereses de los trabajadores. Suavizando. No, en todo caso, los sindicatos. Entonces, no hay empresarios radicales. No hay sindicalistas radicales, excepto siempre excepciones. Entonces, es un partido que descansa sobre la opinión. Y cuando viene el momento de la gestión, no tiene por delante, ¿no?, a la manera del gobierno mexicano, ¿no?, la arena empresaria del PRI y la arena sindical del PRI. Entonces, este es un partido de la opinión, ¿no?, y que no tiene, por lo tanto, a sus espaldas, en su mochila, ¿no?, intereses con los cuales puede contar, sino que tiene que, de un modo u otro, tratar de convivir, eventualmente cortejar. ¿Por qué? ¿Por qué cortejar? Bueno, porque la inversión está en manos del mundo privado, no está en manos del gobierno. El Estado no es el principal creador de la riqueza. Necesita, de un modo, suscitar, proponer incentivos para los que pueden producir riqueza, la produzcan en forma congruente con un proceso de crecimiento. Entonces, fíjese la situación de desigualdad, ¿no?, en que se encuentra un gobierno como el de Alfonsín, un gobierno de la opinión, frente a los que producen riqueza. El campo produce riqueza, las manufacturas industriales producen riqueza, el mundo financiero no produce riqueza, sino que manipula la riqueza. Pero en todo caso, es todo un trabajo en procura, ¿no?, de que jueguen bien. Uno de los problemas, yo en este libro me ocupo mucho porque yo escribía bastante en esa época, me pedían, vos que tenés pluma fácil, yo escribía discursos, inclusive para el propio Alfonsín. Y uno de los leitmotiv de mis discursos es: la democracia debe poder probar que es competente. La democracia no tiene un buen currículum cuando se trata de eficacia económica. Puede ser muy buena en materia de derechos, quizá eventualmente muy buena en materia de justicia, pero competente. Entonces, uno de los primeros
iniciativas que tenía este gobierno es poder probar que puede gestionar racionalmente la cosa pública, ¿no? Y ser competente. Un recurso muy central para moverse en un ámbito donde no puede apelar, ¿no? a lealtades. Porque el partido no es un partido con intereses, estructuralmente formado. El Partido Radical es un partido de la opinión, ¿no? Y sobre todo de una opinión muchas veces muy volátil. Entonces, como no tiene, digamos, esa capacidad de reclamar lealtades, ¿no? Pues no tiene intereses incrustados, tiene que actuar, desde mi punto de vista, ¿no? Tratando de proponer una imagen de que es competente para hacer bien las cosas. De modo que el debut de Alfonsín fue en ese sentido bastante ingrato, porque probó que no era muy competente. Recibió inflación y la aumentó. Entonces, la gracia del Plan Austral fue proponer que ahí había una capacidad. Ahora bien, no fue duradera. Y no fue duradera en parte por el déficit público. El déficit público es responsable de las empresas públicas que creaban problemas todo el tiempo para la gestión del Ministerio de Economía, ¿no? Es decir, los gestores de las empresas públicas hacían planes de inversión para los cuales no había financiamiento y después venían los proveedores de las empresas públicas y pasaban la cuenta al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda decía, escuchame, ¿cómo puede ser? ¿No? Perdón, hay que meta un bocadillo, porque justamente parte de lo que se dice es que, de lo que uno estudia, el planteo de Castellani, por ejemplo, de Ana Castellani, ¿no? Respecto a que el Estado no logró desarmar esos nichos, bueno, es lo que estás diciendo vos, eso, o sea, los nichos esos de los proveedores del Estado a las empresas públicas que se habían consolidado durante la dictadura y que el gobierno de Alfonsín no lo... Digo, ahí si hubiera habido... bueno, de nuevo, o sea, uno puede pensar que una actitud de capacidad estatal o de liderazgo hubiera sido intentar desarmar esos nichos, ¿no? No sé qué opinas, qué te parece. No es fácil. No es fácil, pero... No, había otros problemas. Tenemos los militares que lo estamos juzgando y tenemos la inflación que nos estaba arruinando la vida. Cuando uno está allí es difícil ocuparse de todo. Y quizás muchas de las cuestiones más importantes uno no puede ocuparlas. Yo a veces me digo, hay gente que acusa a los gobernantes por cortoplacistas. Bueno, que hacen esa acusación no estuvieron en la Casa Rosada una semana. Lo siento mucho. La Casa Rosada siempre tiene las puertas abiertas a una cantidad de mendicantes o de gente que viene y lo relojea a uno. Ojo, no se equivoquen. De modo que uno está caminando sobre un nido de víboras todo el tiempo. Y esa sensación, ¿no?, de que Alfonsín viene y dice, muchachos, esos no nos quieren, ellos no nos quieren. Bueno, somos parte de ese mundo de la sociabilidad informal de los altos negocios. No nos encontramos en ningún cóctel con ellos, ¿no? Alfonsín nos dice que tiene que hablar de la Bolsa de Comercio. No nos quieren ellos, ¿no? Pero, entonces tenemos, dice Alfonsín, ¿no?, graduar los alcances de nuestros propósitos ambiciosos. Nos sugiere prudencia. Graduar los alcances de nuestros propósitos ambiciosos a la vista de esto. Por supuesto, entonces, Ana Castellani me dice, baja el veredicto. Estoy de acuerdo, seguramente, ¿no? Ahora, yo tengo una visión, si quieren, más contemplativa, ¿no? Y digo, no sé si hubo timidez, ¿no?, por no ir a fondo. Lo que pasa es que se iba a fondo a tantas cosas, ¿no? Y se estaba bajo, el caso de los militares es un ejemplo, ¿no?, se estaba bajo un asedio, ¿no?, permanente. Alfonsín siempre temió la regresión autoritaria. Siempre temió los militares podían hacer sus números nuevamente. Y nos transmitía esa inquietud al Ministerio de Economía. Muchachos. Sin duda, eso está claro. Entonces digo,
estamos hablando, entonces, por lo tanto, estamos hablando de la primera experiencia. Ojo, esta idea de primera experiencia me parece que tiene que ser puesta en el banquillo, ¿no? Es decir, cuando uno se acerca a un fenómeno histórico, ¿no? Tiene que entrar con una especie de, digamos, de austeridad, ¿no? Ojo con pasar un veredicto tan definitivo en todos los casos. Y yo creo en ese sentido, ¿no? Hay problemas ahí, por supuesto que hay problemas, ¿no? Pero, y quizás todos esos nudos siguieron estando allí, ¿no? Y no se tocaron, pero quizás no se tocaron porque había otras cuestiones más urgentes que una reforma integral, ¿no? Eso supone un trabajo largo. O sea, la idea en Argentina decir trabajo largo es absurdo. Nadie te la compra. Todo el mundo quiere para mañana, ¿eh? Porque la falta de confianza que existe en la vida pública es que hace la gente te quieran cobrar mañana. Si hubiera confianza, te dan un crédito. Claro. Te dan un crédito 5 años, 10 años. Y con ese crédito uno puede montar todo un trabajo de desmantelar esos nudos, ¿no? Que de un modo u otro complican la gestión pública. Pero si uno no tiene ese tiempo, ¿no? Y está urgido todo el tiempo, porque no hay esa confianza básica, la cosa está complicada. La concertación, ¿no? Desde el punto de vista tecnocrático del Ministerio de Economía, era una pérdida de tiempo, ¿ok? Sí. Era una pérdida de tiempo porque vienen las corporaciones, se sientan ahí y te piden que firmes abajo. No se puede concertar sin un programa de gobierno. La idea de la concertación es, nos sentamos todos en igualdad de condiciones y conversamos y queremos escucharlo. No, eso no es la idea de concertación verdadera. La verdadera concertación es, yo tengo un programa y los convoco a que se sumen. La palabra concertación en esa época se usaba medio como alternativa al decisionismo tecnocrático. Yo era a favor del decisionismo tecnocrático por deformación. Si uno está en el Ministerio de Economía, tiene que creer en el Ministerio de Economía. Y yo estaba ahí medio como, a decir, formateado, ¿no? Y la idea de la concertación era, nosotros la veíamos, sabiendo que los que se iban a sentar eran esos sectores poderosos, como un riesgo muy grande. ¿Por qué se hacía entonces? ¿Perdón? ¿Por qué se hacía, digo? Por razones, para ganar tiempo. Por eso. La concertación es el truco político para ir ganando tiempo, para ir ganando capacidades estatales. Digamos. O a lo mejor si se hubiera tenido un programa para proponer más nítido, y en eso el Partido Radical sin duda no tenía. No hubo tal cosa y se fue encontrando, se fue buscando, pero digamos, eso fue una búsqueda. Y esa búsqueda, la del Partido Radical, no llegó a esa instancia de la decisión, ¿no? Fíjense, el primer elenco es gente que la sacan del sarcófago. Sí. Gente del gobierno de Ilia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo lo miraba porque yo ya era un reformista socialdemocrático francés. Yo miraba y digo, señor, no podía creer. Bueno, lo sacaron de ahí, ¿no? Lo pusieron ahí. Alfonsín todavía no tenía, ¿no? No tenía, si ustedes quieren, la cintura como para ir desembarazando. Él se va a ir desembarazando. Si ustedes van al último gobierno de Alfonsín, no tiene nada que ver con el gobierno con que debuta, ¿no? Los nombres del último gobierno, Jorgito Sábato, Dante Caputo, Rodolfo Terraño, Juan Zurruy, ¿no? Caro Figueroa. Caro Figueroa, no tiene nada que ver. Digo por Caro Figueroa también. ¿Qué opinas de él en particular? Yo era un gran respeto a Caro Figueroa. Y venía con un programa que era un programa antisindical. Porque el programa sindical en Argentina consiste en hacer lo que los sindicatos quieren. Punto. Si uno no hace lo que los sindicatos quieren, es un programa antisindical. Y el de él era un programa reformista. Él quería cambiar la manera como, por ejemplo, se gestiona la negociación colectiva. Sí. Demasiado centralizada. Él quería autorizar negociaciones a nivel de empresa. Para que, pues, lo que ocurre es que el mundo de la economía no es un mundo homogéneo. La negociación colectiva nacional presupone un mundo homogéneo. ¿Y qué ocurre? El sindicato metalúrgico firma el convenio nacional y el otro día, por debajo de la cuerda,
los sindicatos locales o las secciones locales lo van adecuando. Entonces, a las realidades distintas. Lo que quería Carlos Figueroa era tener un sistema de negociación colectiva que fuera flexible y capaz de capturar la heterogeneidad del mundo económico. Lo que pasa es que los sindicatos nacionales no quieren abrir mano, ¿no?, de esos recursos centralizados. Él estaba con ese proyecto y al final se lo tuvo que poner en el bolsillo e irse, porque le dijeron, no es tu momento. El momento ahora es el poder sindical. Y el gobierno de Alfonsín introduce en su propio elenco gubernamental a los sindicatos. Escúcheme. Como ministro. Entonces, yo que había estudiado movimiento obrero mucho tiempo, un día viene y me dice, Juan Carlos, tenemos los sindicatos en el gobierno. No me diga, digo. Un desastre. Claro, porque ellos no vienen a hacer su propia política, ¿no?, que no es la política sistémica. Cuando uno está en el gobierno, uno tiene que hacer una síntesis, ¿no? Y si uno no hace la síntesis, queda en manos de, bueno, lo que hicieron ellos fue eso. Entraron y se llevaron la legislación sindical clásica del peronismo, se la llevaron y la impusieron. Y bueno, haciendo hablando del peronismo en ese momento, ¿cómo veías vos la situación? ¿Cómo viste porque visto desde el hoy, digamos, uno ve que, bueno, la Renovación, por ejemplo, apareció como un sector que en cierta forma no era una oposición tan radicalizada que se podía, bueno, quiero conocer tu opinión. No, la Renovación fue un shock para los radicales porque los radicales se paseaban por la Argentina con la etiqueta "somos demócratas". Los peronistas no. Y vinieron los renovadores y dijeron, nosotros también queremos ser demócratas. Más aún, vamos a hacer una elección interna. Y ustedes no la hacen. Vamos a hacer una elección interna, ¿no? Y finalmente hicieron una elección interna, ganó Menem, fue el Estado Cafiero. Pero la gracia de los renovadores es haberles disputado a los radicales, ¿no?, la etiqueta democrática. ¿Cuán democráticos eran? Digamos, no sé, no me voy a entrar ahí, pero sí quiero decir que ellos se plantearon como demócratas. Y saliendo de ahí, los renovadores eran gente con la cual teníamos un diálogo, porque los asesores económicos de la Renovación eran amigos de los asesores económicos de Alfonsín. Más aún, en el equipo económico de Alfonsín había gente que había estado con Luder. El candidato, si Luder ganaba la presidencia, cosa que no ocurrió, ¿no?, eran gente destinada a ir al Ministerio de Economía de Luder. Trabajaban con nosotros. Entonces, había afinidad. Una afinidad sui generis, ¿no? Porque venían, muchachos, a ustedes lo vamos a criticar, pero sigan haciendo lo que están haciendo, ¿eh? No se equivoquen, ¿eh? No van a romper con el fondo, no van a romper con la deuda externa. Claro, porque además ellos tenían intención Entonces, de continuar. El punto es esto, lo vamos a criticar por entrevistas, ¿no? Pero por favor, no se equivoquen. Entonces, con los renovadores teníamos nosotros, desde el ángulo económico, esa relación equívoca, ¿no? Che, qué cinismo, la puta madre, ¿no? Wow. Eso nos inquietaba. Pero efectivamente era una expresión, un peronismo alternativo al peronismo conocido de siempre, que está en manos de los sectores más ortodoxos. Entonces, fue auspicioso y con Cafiero se llegó a la fine, a pesar de las resistencias dentro del radicalismo, pues finalmente los renovadores otra vez eran rivales, ¿no? Se llegó a unos acuerdos que se produjeron en el marco de una derrota, la derrota del año 87. Nosotros del Ministerio de Economía, muchos del Ministerio de Economía, siempre le insistimos a Alfonsín, hay que hablar con Cafiero, porque la mayoría de los asesores de Cafiero eran amigos nuestros. Hay que buscar algún punto de convergencia. Pero no fue fácil, y en realidad se produjo la derrota. Y lo importante es ser generoso en la victoria. Y en general, cuando uno gana, no es generoso. Cree que le llegó su turno en la historia y se dice, vamos por todo. Cuando uno termina, ¿no?, abriéndose, muchas veces es una situación asimétrica. Uno ha perdido y por lo tanto no puede poner, ¿no?, sus cartas sobre la mesa con la fuerza que si hubiera sido
en el marco de una victoria. Ocurre que las victorias son en el sentido malas enseñanzas. Pues hace creer a uno que le llegó su turno. ¿En dónde? En un país que es una sucesión de oportunidades fallidas una tras otra, ¿no? Entonces, quizás conmigo las cosas cambien, se dice, ¿no? Eso es algo que también un poco estaba dentro de las preocupaciones que habíamos compartido, en el sentido de que vos decías que ninguna derrota es definitiva, que bueno, por suerte, digamos, en ese sentido, esa es lo que ha mostrado la consolidación de la democracia hasta ahora, pero pareciera como que cada uno viene con una idea refundacional, ¿no? Digamos, sí. que no se puede, sí. digamos, esto es un problema, digamos, pareciera que en Brasil no pasa. En Brasil tenemos el caso Bolsonaro, ¿no? Había la transición, digamos así, más optimista de Fernando Henrique Lula da Silva, ¿no? Ahí la gestión económica estuvo en manos de la misma gente. Entonces hubo continuidad, ¿bien? Hasta que vino Bolsonaro y tiró todo al diablo y hizo otra cosa, ¿bien? La idea de comenzar de nuevo, ¿no? Es muy afín en estos mundos tan efímeros. Claro, porque digo, les pareciera que en ese contexto donde vos estás hablando de los acuerdos con la sí. acuerdos ideológicos con la renovación, se hubiera dado una posibilidad de fundar algún programa a más largo plazo. Exactamente, pero no fue así. No fue así porque el acuerdo con la renovación, Cafiero, ¿no? Duró poquito, fue eficaz, le permitió a Alfonsín que le aprobaran el presupuesto en el año 87, hubo una primera ley de coparticipación federal en ese marco, ¿no? Pero enseguida Cafiero tiene que hacer mutis por el foro porque viene Menem. Y Menem dice, se acabó. Vamos a hacer una cosa totalmente distinta. Ese totalmente distinta de Menem se hace sobre el telón de fondo de una experiencia alfonsinista fracasada, de modo que quería imponer un cambio, ¿no? Pero ahí había, en ese acuerdo con los renovadores, la semilla de una trayectoria menos discontinua como la que fue. Ahora, insisto sobre lo que yo digo y que vos señalás. La gracia de la democracia argentina es la competencia política, ¿no? La existencia de formaciones políticas que siguen rivalizando y cosas muy importantes que pueden eventualmente ganar las elecciones. Ahora bien, convengamos, no siempre es fácil. Estamos por llegar a 40 años de democracia, de los cuales 20 se hacen bajo el signo de la familia Kirchner, 20. Y si le agregamos a Carlos Menem, son 30 años bajo el signo del peronismo. Esto de la alternancia, ¿no? Una vez vos y otra vez yo, existe, pero bastante esporádicamente, ¿no? Pero en todo caso, ha probado las veces que se ha producido la derrota de Kirchner, la derrota de Macri, ¿no? Que el poder político en la Argentina, no puede. El poder político, hay otros poderes que tienen otro radio de acción, pero el poder político no tiene capacidad hegemónica. Argentina está llena de, para mí, digo, es un cementerio de intentos hegemónicos, de intentos de proyectos, ¿no? Por ese carácter volátil que tiene el poder político. En el marco de otros poderes. Y aquí hay una anécdota. Un día, Zulema Yoma, casada con Carlos Menem, va a Olivos, que corresponde, ha ganado la presidencia, ¿no? Y entonces va a Olivos. Entonces, curiosa, hace una pregunta al mayordomo de Olivos. Y le pregunta, dígame el nombre, busquémoslo. Dígame, ¿quiénes vienen acá? Señora, aquí vienen siempre los mismos, los que ganan son ustedes. Esos llamados poderes permanentes están anotados todo el tiempo, ¿no? Entonces, mientras ellos están anotados todo el tiempo, en el mundo político hay una volatilidad impresionante. Si esa volatilidad lograra cerrarse o achicarse, ¿no? Y hubiera más conversación, más acuerdo, ¿no? Quizás, ¿no? Se estarían creando las condiciones para poder actuar también ahí sobre los desconocidos de siempre. Los conocidos de siempre.
¿Y vos observás algún tipo de innovación política en la situación actual para superar esa tendencia a la reversión? Y esto ligado también con, tu libro fue obsequiado, ya sé que te contestaste algo hoy, pero fue obsequiado por la vicepresidenta de la Nación. ¿Y cuál fue tu impresión personal respecto de esta deriva de tu libro? ¿Y qué sentís que mi libro, en tu trayectoria agrega algo esto? No, sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo viviste un día situación de que... rarísimo. Primero yo decidí publicar el libro, ¿bien? Lo publiqué y tuvo mucha resonancia porque la gente lo leía el libro y hacía ring. Sí, esto es conocido. Esto de ir al fondo todo el tiempo, esto de inflación todo el tiempo, ¿no? Las circunstancias son distintas, ¿no? Las configuraciones de poder también son distintas, pero había algo de corsi e ricorsi, ¿no? Entonces eso le daba una resonancia al libro, más allá de lo que yo esperaba. Y después están las lecturas del libro, ¿no? Y Cristina Kirchner lo leyó el libro diciendo, esto es lo que le pasa a un gobierno, ¿no? Cuando se deja conducir de las narices por un equipo tecnocrático. Es cuando la política resigna frente a la economía, porque lo lleva ahí a postrarse al Fondo Monetario, a rendirse, ¿no?, en ese gran tribunal de los poderes financieros. Entonces, él al leer ese libro así, lo recomienda fuertemente. Yo tenía información, le pedía, tarea militante, leer este libro, por las enseñanzas que este libro, de un modo u otro, para ella tenía, y se lo tira al pobre Alberto. Aprende, Alberto, ¿no? Ojo lo que estás haciendo, ¿no? Una señal de advertencia, ¿bien? Pero en paralelo a eso, pero sin esa visibilidad, el libro también lo leyó Mauricio Macri, con quien yo estuve en su momento, ¿no? Y Macri tiene lectura opuesta, ¿no? Cómo la política arruina, ¿no?, un intento de racionalidad económica, ¿no? La política siendo los radicales, siempre pasteleros, ¿no?, siempre queriendo arreglar con todo el mundo, ¿no? Eso no va a ocurrir, clama Mauricio, de aquí en más, ¿ok? Pero en todo caso, el libro, uno puede decir, es como un test Roger, el test de manchas, ¿no? Uno a una mancha ve una flor, otro ve un tigre, ¿no? El libro se ofreció así, en esa calidad magmática, y en parte se ofreció así por lo que es. Y lo que es el registro, el testimonio pero regular, de un tipo que está metido ahí y ve lo que ve y dice, che, qué bueno esto, poder entrar y contarlo y mostrarlo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la moraleja para mí que tiene el libro? Todo es muy difícil, ¿no? Es curioso que yo salí de ahí, alguien me preguntó, ¿sabe qué? Yo tengo un gran espíritu de comprensión para los que van al quinto piso, cualquiera sea el libreto económico que tenga, porque el quinto piso es una cámara de torturas, ¿no? Y nosotros lo vivíamos así. El libro está lleno de entradas donde al final digo, y nos retiramos a las 8 de la noche con el ánimo caído. Pero eso es un lugar común. Pero en todo caso, el libro sirve para decir, terminar con la inocencia. Hay mucha gente que cree con la inocencia, cuando llegue yo vas a ver, ¿no? Ya van a ver. Tomar el gobierno es tomar el poder, que se puede tomar. Es eso, ¿ok? Yo digo, ojo, por favor, una visión más realista. Y curiosamente, esa inocencia todavía prevalece. A pesar de los fracasos, ¿no?, a pesar de las enseñanzas, no solo de esta experiencia, sino otras, ¿no?, todavía se sigue creyendo con inocencia de que con un cambio de timón se puede cambiar las cosas. Ahora bien, no es parte de la naturaleza de la acción política creer que se puede hacer algo, porque si uno no tiene esa creencia, mejor se dedique a tocar el violín o a escribir poesía, o en todo caso ser profesor de historia, ¿bien? Pero... ¿Por qué profesor de historia? Porque, bueno, yo digo porque yo también me presumo ser, ¿no?, sí, claro, profesor de historia. Pero digo, me refiero a que uno tiene que creer, ¿no? Claro, no solo analizar desde pero yo creo, el gobierno, el libro tiene, para mí es esa idea, ¿no?, de que es muy complicado todo, ¿no?,
y es mejor saberlo de antemano y no suscitar expectativas desmedidas, ¿no? Porque al cabo de eso, sus expectativas desmedidas frustradas, lo que hay es retraimiento, ¿no? O la búsqueda en otras direcciones de alternativas no democráticas.